En el extremo más oriental de Long Island, Nueva York, más allá de las lujosas residencias de los Hamptons, se alza un monolito de una era olvidada. Una base militar abandonada, Camp Hero, que durante décadas ha sido un imán para los susurros, las teorías conspirativas y los testimonios más extraños que uno pueda imaginar. Su historia oficial nos habla de la Guerra Fría, de una red de defensa aérea diseñada para detectar bombarderos soviéticos que nunca llegaron. Pero la historia no oficial, la que se cuenta en voz baja y se difunde por internet, es mucho más oscura y compleja. Es un relato donde, según algunos testigos, se llevaron a cabo experimentos secretos capaces de alterar la mente humana, de manipular la percepción y reescribir la memoria. Un lugar donde supuestamente se investigaron tecnologías que desafían nuestra comprensión de la física, tecnologías que nunca fueron reveladas al público. Se habla de control mental, de viajes en el tiempo, de portales a otras dimensiones. Historias que parecen sacadas de la ciencia ficción, pero que sus defensores aseguran que ocurrieron en las profundidades de esta base. Ese lugar es conocido por un nombre que resuena con misterio: Montauk. Y según estas increíbles historias, allí se desarrolló uno de los proyectos más secretos y perturbadores del gobierno estadounidense, el llamado Proyecto Montauk. La narrativa popular afirma que, tras el cierre oficial de la base en 1981, las operaciones no cesaron. Al contrario, se volvieron subterráneas, tanto literal como figuradamente. Se dice que los niveles inferiores de la base se convirtieron en un laboratorio para explorar los límites de la conciencia y el tejido mismo del espacio-tiempo. Pero la pregunta fundamental sigue siendo la misma, resonando a través de los años. ¿Qué ocurrió realmente en ese lugar? ¿Fue Camp Hero simplemente una instalación militar más de la Guerra Fría? Un vestigio obsoleto de una paranoica carrera armamentista, cuya única función era vigilar los cielos en busca de una amenaza que se desvaneció con la historia? ¿O fue, como afirman las leyendas, el escenario de experimentos prohibidos que van más allá de nuestra imaginación y que, a día de hoy, permanecen ocultos bajo capas de desinformación y secreto de Estado? Para encontrar la verdad, debemos separar los hechos de la ficción, la historia documentada de la mitología moderna. Y el viaje comienza aquí, bajo la sombra imponente de la Torre de Montauk. Para entender esta historia, debemos regresar varias décadas atrás, a un mundo fracturado por la desconfianza y el miedo. La Segunda Guerra Mundial había terminado, pero una nueva contienda, silenciosa y global, ya estaba en marcha. Era la Guerra Fría. Una era de tensión permanente entre dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, donde la supremacía no se decidía en campos de batalla abiertos, sino en los laboratorios, en las salas de espionaje y en las sombras. Durante este período, Estados Unidos invirtió recursos sin precedentes en el desarrollo de proyectos secretos. El objetivo era obtener cualquier ventaja posible sobre su adversario. Se exploraron tecnologías militares revolucionarias, métodos de espionaje cada vez más sofisticados y, de manera crucial, el control de la información. La paranoia era el motor de la innovación y el secreto su principal combustible. Muchas de estas investigaciones se realizaron en bases aisladas, enclaves remotos estratégicamente ubicados lejos de la población civil y de miradas indiscretas. Estos lugares, envueltos en un velo de secretismo, se convirtieron en el caldo de cultivo perfecto para la ciencia de vanguardia y también para las leyendas. Una de esas instalaciones, hoy en el centro de un enigma persistente, fue la base de la Fuerza Aérea de Montauk, enclavada en el extremo más oriental de Long Island, Nueva York, un lugar conocido como El Fin, donde la Tierra se rinde al Océano Atlántico. Oficialmente, la función de la base era clara y defensiva:
El lugar fue utilizado como una estación de radar de largo alcance, cuyo corazón era la imponente antena AN-FPS-35. Esta instalación formaba parte del sistema de defensa aérea conocido como SAGE, acrónimo de Semi-Automatic Ground Environment. SAGE era una red continental de computadoras y radares, una maravilla tecnológica para su época, diseñada para vigilar el espacio aéreo de Estados Unidos y Canadá, detectando y coordinando la respuesta ante una posible incursión de bombarderos soviéticos. Montauk era uno de sus ojos más importantes en la costa este. La base fue oficialmente clausurada en 1981, pero con el paso del tiempo, a medida que el óxido se apoderaba de sus estructuras, comenzaron a aparecer historias que sugerían que entre sus muros se realizaron actividades mucho más extrañas y perturbadoras que la simple vigilancia del cielo. Algunos investigadores y supuestos insiders aseguran que, bajo la cobertura de la defensa aérea, en las profundidades de la base de Montauk se desarrollaron experimentos clandestinos relacionados con la guerra psicológica y el control mental. Según estas teorías, los científicos del proyecto habrían utilizado la potente antena de radar no solo para observar el exterior, sino para proyectar hacia el interior. Se dice que intentaron manipular la mente humana a distancia, utilizando frecuencias y señales electromagnéticas de muy baja frecuencia. La idea era tan ambiciosa como aterradora: influir en los pensamientos, sembrar emociones y modificar los comportamientos de individuos o incluso de multitudes, sin que éstos fueran conscientes de la manipulación. Un arma invisible y silenciosa, un concepto que, aunque suene a ciencia ficción, ya había sido explorado en otros proyectos reales y documentados del gobierno estadounidense. El más notorio fue el proyecto MK-Ultra. Iniciado en la década de 1950, este fue un programa secreto y a menudo ilegal de la CIA que investigó, a través de métodos brutales que incluían drogas, hipnosis y abuso psicológico, el control de la mente humana. MK-Ultra demostró hasta qué punto estaba dispuesto a llegar el gobierno en su búsqueda de una ventaja encubierta. La existencia de este y otros programas clasificados, como el desarrollo de aviones espía como el U-2 o los primeros satélites de reconocimiento del programa Corona, establece un precedente crucial. El gobierno de Estados Unidos tenía la capacidad, los recursos y la motivación para llevar a cabo operaciones de gran envergadura en el más absoluto secreto. Pero las historias que emanan de Montauk van aún más lejos, adentrándose en territorios que desafían nuestra comprensión de la física y la realidad. Algunos testimonios, a menudo de personas que afirman haber trabajado allí o haber sido víctimas de los experimentos, afirman que en los niveles subterráneos de la base se realizaron experimentos con tecnología capaz de distorsionar el tejido mismo del tiempo y el espacio. Según estas versiones, ciertos dispositivos, supuestamente alimentados por la energía de la antena de radar y tecnologías exóticas, habrían creado anomalías temporales. Se habla de la capacidad de abrir portales a otros lugares o incluso a otros momentos en el tiempo, y de alterar la percepción subjetiva de la realidad de los sujetos de prueba. Es fundamental subrayar que estas afirmaciones extraordinarias nunca han sido confirmadas oficialmente. No existen documentos desclasificados ni pruebas físicas que respalden la existencia de experimentos de viaje en el tiempo en Montauk. Pertenecen por ahora al ámbito de la conspiración y el folclore moderno. Sin embargo, el misterio no hizo más que crecer cuando, a partir de los años 80, antiguos trabajadores, supuestos testigos y presuntas víctimas comenzaron a romper su silencio, tejiendo un relato colectivo tan detallado como increíble. Sus experiencias, reales o imaginadas, son el corazón oscuro de la leyenda de Montauk.
En el epicentro de esta tormenta de especulaciones, uno de los nombres más mencionados es el de Preston Nichols. Nichols, un ingeniero eléctrico con experiencia en electromagnetismo, afirmó haber trabajado en el proyecto y recuperado memorias reprimidas de su participación. Su testimonio, popularizado a través de una serie de libros, se convirtió en la piedra angular de la leyenda de Montauk. Según su increíble relato, los científicos de la base no solo estudiaban la propagación de ondas de radio, sino que intentaban algo mucho más ambicioso: amplificar y materializar las capacidades psíquicas de sujetos de prueba. El objetivo era crear una interfaz directa entre la mente humana y la maquinaria avanzada. El corazón de estos experimentos era un dispositivo conocido como la silla de Montauk. Conectada a los potentes transmisores del radar AN/FPS-35 y a una red de computadoras, esta silla supuestamente podía captar los pensamientos de un individuo con habilidades psíquicas, decodificarlos y transformarlos en una realidad tangible. La idea era convertir pensamientos puros en señales electromagnéticas capaces de interactuar con el mundo físico. Nichols y otros supuestos testigos, como un hombre llamado Duncan Cameron, afirmaron que, una vez perfeccionado el sistema, podían manifestar objetos de la nada, influir en el clima e incluso abrir portales a otros tiempos y lugares. En otras palabras, usar la mente como la herramienta tecnológica definitiva. Por supuesto, estas afirmaciones suenan a ciencia ficción y carecen de cualquier evidencia verificable. La mayoría son consideradas teorías conspirativas sin fundamento. Sin embargo, lo cierto es que el gobierno estadounidense sí llevó a cabo numerosos y extraños proyectos secretos durante la Guerra Fría, impulsado por una paranoia existencial. Programas como MK Ultra, que exploraba el control mental mediante drogas y manipulación psicológica, son un hecho documentado. Muchos de estos proyectos permanecieron ocultos durante décadas, operando en las sombras, lejos del escrutinio público, y otros solo fueron revelados mucho tiempo después mediante documentos desclasificados, a menudo con información crucial censurada, alimentando la idea de que lo que sabemos es solo la punta del iceberg. Este secretismo oficial es el terreno fértil donde florecen historias como la de Montauk, desdibujando la línea entre la realidad histórica y la ficción paranoica. Hoy en día, las instalaciones de Camp Hero y la base aérea de Montauk se encuentran oficialmente abandonadas y han sido reconvertidas en un parque estatal. La imponente estructura del radar AN/FPS-35 todavía permanece en pie, declarada Monumento Histórico Nacional. Se erige como un recordatorio silencioso de una época marcada por el espionaje, la tensión geopolítica y la paranoia nuclear. Pero para muchos investigadores y curiosos, este gigante de acero es más que una reliquia. Es el custodio de un secreto. Creen que su propósito oficial como parte de la red de defensa aérea fue solo una tapadera y que el verdadero propósito de ese lugar, la verdadera naturaleza de los experimentos que allí se llevaron a cabo, nunca fue completamente revelado. ¿Fue simplemente una estación militar más, una reliquia olvidada de la Guerra Fría? ¿O realmente se realizaron experimentos que el público nunca llegó a conocer? Lo cierto es que la historia del proyecto Montauk sigue siendo uno de los misterios más fascinantes relacionados con experimentos secretos del gobierno. Un caso donde la línea entre historia documentada y teorías conspirativas continúa siendo peligrosamente difusa. Y mientras el paso del tiempo cubre de silencio aquellas instalaciones abandonadas, la pregunta sigue abierta. ¿Qué ocurrió realmente en Montauk? Tal vez algún día sepamos la respuesta. O tal vez algunos secretos estén destinados a permanecer ocultos para siempre. Si te interesan estos misterios,
Suscríbete a Archivos Prohibidos para descubrir más historias ocultas que desafían nuestra realidad.